Bien, muy buenos, se van a disculpar la demora. Le puse a actualizar software, esa cosa a mi máquina y desde las 5 de la tarde se ha puesto a actualizar hasta hace unos instantes, ¿no? Y no la apagué porque ya me sucedió una vez que la apagué y se formateó todito, todito. Entonces ya no me quedó otra que esperar. Mil disculpas por la demora. Vamos a iniciar el desarrollo de nuestro curso de formulación y evaluación de proyectos productivos y agronegocios. Espero la comprensión de todos ustedes. Una vez más, les reitero las disculpas. Eh, Nosotros cuando hablamos de formulación de proyectos productivos y agronegocios, vamos a estar remitiéndonos a dos esquemas importantes que el Estado ha definido como parte de su estrategia de apoyo al desarrollo productivo orientado a pequeños y medianos productores. Para ello, el Estado ha establecido dos esquemas similares, pero al mismo tiempo con matices muy distintos, que tienen orientaciones particulares, tienen orientaciones específicas, pero que al mismo tiempo comparten ciertos lineamientos. A lo largo de este curso que vamos a desarrollar en 3 sesiones, la sesión 1, que es el día de hoy, va a servirnos para dar los conceptos básicos, qué es un proyecto productivo y qué es un plan de negocios. Este segundo es el esquema a través del cual el Estado promueve los agronegocios. ¿Ya? Cuáles son sus similitudes y diferencias, para tener claro nosotros cuáles son las características de cada uno y en qué caso, si nosotros queremos fomentar el desarrollo productivo, ¿no? En qué caso competiría un proyecto productivo y en qué casos competiría un plan de negocios. Y cómo es que estos son, son complementarios. ¿Ya? El segundo, el plan de negocios es complementario al proyecto productivo. Ahora yo les voy a explicar en qué sentido y cómo es que este segundo complementa al primero. En la sesión número 2 que vamos a desarrollar el próximo viernes, va a ser una sesión un poquito larga, ¿ya? Porque vamos a ver cómo se desarrolla o cómo se elabora el proyecto productivo. Y ahí tenemos nosotros que trabajar en función a los 3 formatos de fichas que maneja el Estado, ¿no? La 6A, la 6B y la FTE de la entidad sectorial del MIDAGRE. Son bastante similares, los tres, dicho sea de paso, pero tienen cada uno sus características especiales. Igualmente, yo les voy a indicar cuáles son estas características y qué tipo de información y sobre todo de dónde van a obtener la información que van a ir incorporando en esos instrumentos. Además de ello, recuerden ustedes lo siguiente, en el caso de proyectos productivos, ¿no? Que el instrumento de preinversión estandarizado, las denominadas fichas, sea la 6A, la 6B o la técnica específica del sector, son esquemas resumidos, ¿ya? Estandarizados en el cual se traslada información que se ha generado en un estudio amplio, en un estudio detallado, que va a estar en formato Word y en formato Excel. Básicamente para los que son de la vieja escuela, como mi persona, ¿no? Y que han trabajado en algún momento con lo que era antes el SNP, vendría a ser el perfil del proyecto. Entonces nosotros, queramos o no queramos, tenemos que elaborar ese estudio, ese perfil. Ese perfil lo vamos a elaborar siguiendo las pautas que nos indican en la guía de formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y en la FTE igualito. Ahí vamos a indicar o vamos a plasmar nosotros la información desagregada,
la información extensa, detallada, etcétera. Y esa información luego la vamos a tener que trasladar al esquema de la ficha. Y en la sesión número 3, que la vamos a desarrollar el día 18, si mal no me acuerdo, sí, pues 18, que va a ser también otra sesión relativamente larga, vamos a orientarnos hacia los planes de negocios. Ahí, como nosotros sabemos, ¿no? Tenemos diversos esquemas de planes de negocios generados o fomentados, patrocinados por las entidades del Estado, ¿no? El Procompite, el de Agrorural, el de Avanzar Rural, el de Agrorural, etcétera, y otros más por ahí. Entonces, yo les voy a explicar cómo es que estos esquemas, que aparentemente son distintos, en el fondo son lo mismo. En el fondo tienen un esquema y una estructura única. No es de que Agrorural ha elaborado su propio esquema o su propia metodología de elaboración de un plan de negocios y que el Procompite ha elaborado también lo suyo, que para ello han reinventado lo que es el plan de negocios, nada de eso. Todo plan de negocios tiene una estructura única y también tiene, al igual que el proyecto productivo, un esquema único de elaboración y de formulación y de evaluación. Que por ahí le hayan cambiado de nombre, que por ahí le hayan acotado algunas especificaciones, te pidan algo de información especial, etcétera, es distinto. Pero, como van a ver en la tercera sesión, los, los distintos planes, los distintos esquemas que tenemos en el Estado son lo mismo, con algunas pequeñas variantes, nada más. Es como que tú quieres llevarte una torta tres leches, ¿no? De lugma, y luego quieres llevarte una torta tres leches de fresa, otra torta de tres leches de chocolate. En el fondo son lo mismo, son tortas tres leches con diferente bañado o diferente sabor nada más, pero siguen siendo tortas tres leches. Algo similar sucede con estos esquemas de planes de negocio que tenemos nosotros vigente en nuestro país. Bien, vamos a iniciar entonces el desarrollo de esta sesión número 1. Si ustedes tuviesen preguntas, consultas a lo largo del desarrollo de la misma, con toda confianza la pueden hacer por el chat para irles respondiendo, ¿no? Para que la información que se les va a ir haciendo llegar sea apropiada, no esté confusa, ¿no? De modo tal que la construcción del conocimiento también sea sólido, porque si hay algún punto confuso, algún punto poco claro, ¿no? El resto de información que pueden ustedes ir recibiendo va a tener ciertas deficiencias, va a tener incoherencias en algunos casos incluso. Bien. Entonces, en esta sesión vamos a ver las características tanto del proyecto productivo como del plan de negocios y también las similitudes y diferencias de estos. Ambos están vinculados a un concepto de desarrollo, ¿no? En este caso, de desarrollo de capacidades productivas o desarrollo productivo. Acá tenemos que entender claramente que el desarrollo va a venir a ser siempre un proceso a través del cual un grupo, ojo, se habla de grupo, no se habla de individuo, ¿ya? Un grupo va a trasladarse de forma voluntaria hacia un nuevo modelo de vivencia, un nuevo modelo de hacer las cosas, pero este traslado
va a ser, como ya les mencioné, voluntario. Y al mismo tiempo va a ser permanente en el tiempo, es decir, el nuevo modelo adquirido, generado, va a quedar de forma ya permanente, va a ser irreversible igualmente. Y este proceso de desarrollo puede ser generado a partir de fuentes propias o fuentes externas. Como ven ustedes, esta definición de desarrollo nos está hablando prácticamente sobre los dos modelos de intervención que vamos a ver en este curso, el proyecto productivo y el plan de negocios. Ambos están orientados a grupos humanos. En el caso de proyectos productivos, a pobladores, a población, a comunidad. En el caso de planes de negocios, a agrupaciones, a organizaciones. En ambos casos, nos va a permitir generar un nuevo modelo productivo, un nuevo proceso mejorado, afinado, perfeccionado, etcétera. Este nuevo modelo, este movimiento, este traslado de esta población en este proceso de desarrollo va a ser voluntario. No es que nosotros vamos y decimos, tienes que aceptar este plan de negocio, este proyecto productivo, sino los desalojo, ya nadie más recibe agua, eh, agua potable, etcétera, ¿no? En muchos casos, incluso, ¿ya? Y ahí es donde tenemos que prestarle atención en estos dos esquemas de desarrollo, tiene que ser generado su génesis, la necesidad del desarrollo, la necesidad de esta intervención, tiene que ser interna en este grupo humano. Es decir, ellos deben de requerirlo, ellos deben de ser quienes buscan acceder a estos beneficios, a esta oportunidad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que ellos asuman realmente un compromiso real, no sobre la ejecución, porque la ejecución va a estar garantizada por el aporte propio del Estado, sino sobre todo para su funcionamiento, para que el esquema, la estructura, el componente, como queramos llamarlo más adelante, continúe brindándole el servicio que originalmente se había considerado para esta población. Asistencia técnica, capacitación, maquila, procesamiento, post cosecha, lo que sea. Pero tiene que ser a lo largo de un periodo definido de tiempo, que puede ir desde 10 años para el caso de proyectos productivos hasta 5 años en el caso de planes de negocio. Como es irreversible, nosotros tenemos que tener cuidado con aquello que les transferimos o aquello que vamos a considerar como el nuevo modelo, el nuevo esquema. Tiene que ser uno que realmente les sea útil, uno que sea adaptable a su ámbito, a su jurisdicción, a sus características, uno que pueda ser replicado por ellos, que no necesite, ¿no?, nuestra permanente guía, nuestra permanente orientación en los detalles. En los aspectos generales sí, pero no en los detalles, ¿no? Ellos tienen que poderlo implementar solos en un determinado momento y tiene que responder a su necesidad, ¿ya? Para que no pueda, no se vaya a generar una inversión carente de replicabilidad, carente de pertinencia con la realidad. Y finalmente dice que puede partir de fuentes propias o externas. En el caso de planes de negocios, las fuentes tienen que ser tanto propias como externas, porque como vamos a ver más adelante, va a haber algo denominado contrapartida, ¿no? El cofinanciamiento viene a ser de la entidad y la contrapartida viene a ser de los beneficiarios. Y también va a haber fuente externa, la contrapartida, para el caso de los planes de negocio. Para el caso de proyectos productivos, si bien es cierto, no se establece la exigencia de que hayan fuentes propias de los beneficiarios, pero sí se recomienda que estos tengan una participación eh, en la generación o en el traslado a la asignación de recursos para el proyecto. Para ello se lleva adelante
el denominado, la denominada contrapartida también, ¿no? Pero en especies valorizables o en elementos valorizables. En cambio, en planes de negocio, ahora sí, por si acaso, todos los esquemas que tenemos vigente en nuestro país exigen que una parte de la contrapartida al menos sea económica, ¿no? Es decir, en dinero. El proyecto productivo, en líneas generales, viene a ser un conjunto de actividades que van a estar orientadas a generar una solución a un problema eh, para generar, ¿no? Un producto que puede ser un bien o un servicio. Pero estas actividades, como se entiende, tienen que estar ordenadas, secuenciadas y sobre todo tienen que estar definidas en un espacio temporal, en un periodo de tiempo y en un espacio territorial. Además de ello, ¿no? Estos proyectos productivos tienen que estar vinculados a cadenas productivas también. Estas cadenas productivas, dependiendo de los distintos esquemas, van a ser las consideradas como cadenas productivas priorizadas. Esto es fundamental porque estas cadenas productivas denominadas como priorizadas son aquellas que van a estar también vinculadas a una dinámica económica territorial más intensa, porque van a mover o van a considerar una cantidad importante de beneficiarios. Ahora, el objetivo central del proyecto productivo es generar o mejorar la competitividad productiva. Acá estos dos términos son fundamentales, porque el proyecto productivo, que es a través de InvierteP, te va a permitir generar o mejorar. ¿Qué quiere decir generar? Generar quiere decir que donde no hay nada, tú crees algo, ¿no? Del cero, del conjunto vacío, pases a un conjunto que existe. Mejorar quiere decir que si existe en un nivel 1, este avance a un nivel 1 más n, mejoras. Pero el proyecto productivo puede generar competitividad. Donde no hay competitividad, la puede generar, o donde ya existe, la puede mejorar. Esto es fundamental porque es la gran diferencia con los planes de negocio. Los planes de negocio no generan competitividad. Los planes de negocio mejoran competitividad. ¿Qué quiere decir? Que el grupo de beneficiarios que solicita un plan de negocio tiene que ser competitivo. Al momento que solicita el plan de negocios, tiene que demostrar que actualmente es competitivo. Ahora, ¿cómo se demuestra la competitividad? La competitividad se demuestra a través de las utilidades. No existe otra forma. Si alguien me dice, no, la competitividad se demuestra con el rendimiento, falso. Yo puedo generar una actividad productiva y puedo pasar de 100 a producir 1000, pero eso no me ha hecho competitivo. Me va a ser competitivo cuando yo esos 1000 lo coloque a un buen precio en cualquier mercado y me genere utilidades apropiadas. Pero ¿qué pasa si yo he generado 1000 y no lo puedo colocar en el mercado? No me va a generar utilidades. ¿Seré competitivo? Por ahí alguien me dice, sí, eres competitivo en la producción, pero vivimos de la producción, es decir, yo genero 1000 pares de zapatos y no los puedo vender porque no son el modelo que quería la gente, porque no quieren zapatos, quieren zapatillas, no les gusta ese color, quieren chancletas, qué sé yo. Podré vivir de eso, podré decir, no, no importa que no he vendido, pero soy competitivo, ¿no? He producido 1000 zapatos yo solito, y optimizando mis recursos, lo que sea, ¿no? Como me decía mi profesor o mi profesor, mi ex jefe, ¿no? Eres competitivo porque dices que has producido más y mejor, pero no lo puedes vender. A ver, come zapato, pues, ¿no? Agarra hoy día un zapato, talla 38, lo fileteas, lo tuestas y eso te lo sirves de comida, de almuerzo.
La competitividad de cualquier actividad productiva se mide únicamente a través de la generación de utilidades. No hay otra forma en la cual se pueda evidenciar la competitividad productiva, por si acaso. El rendimiento es un componente de la competitividad, pero no es el que determina la competitividad. La competitividad se va a determinar y se va a medir únicamente a través de las utilidades. ¿Por qué les hago mención a esto? Porque ustedes cuando elaboren un proyecto productivo, elaboren un plan de negocios, porque el plan de negocio igualito se mide, tienen que tener presente que ese producto que van a mejorar, que van a innovar, que va a pasar a producir de 100 a 500, que van a controlar plagas, van a mejorar post cosecha, etcétera, tiene que tener una aceptación en el mercado. Tiene que gozar de aceptación sí o sí, porque si no goza de aceptación en el mercado, ¿no? No va a tener utilidad. No vas a poder colocarlo en el mercado o si lo colocas va a ser a un precio desventajoso y por lo tanto no te va a generar necesariamente utilidades incrementales. Ahora, los proyectos productivos están vinculados tanto a proyectos de inversión pública en el marco de InvierteP como también a los planes de negocio. En el caso de planes de negocio, como ya les decía, el proyecto productivo no va a generar competitividad, va a mejorarla, es decir, ya tiene que haber competitividad, ya los productores, los beneficiarios, tienen que tener utilidades, tienen que tener un margen de utilidad. Incluso los diferentes esquemas de planes de negocio que manejamos nosotros, Procompite, Agroideas, etcétera, bien claramente les dice, ¿no? ¿Quiénes son los beneficiarios? Pequeños productores que tienen unidades productivas sostenibles, pequeños productores que tienen la capacidad de colocación de su producto en el mercado para cubrir sus costos de producción, pequeños productores que tienen participación activa en un mercado y generan utilidades. En todos ellos, ¿de qué les está hablando? De que el productor, el pequeño, mediano productor, con la venta de su producto, sea todo el producto que han obtenido, una partecita, una mínima parte, ¿no? Cubre su costo de producción y genera algo de utilidad. Por eso es que es competitivo, porque cubre su costo de producción y genera utilidad. Ahora, ¿por qué son importantes estos proyectos productivos? Porque, como sabemos, incorporan una serie de recursos humanos, económicos, etcétera, que tienen como finalidad, ¿no?, la generación de utilidades a partir del intercambio del producto del servicio generado en un determinado mercado. La única forma de medir esta eficacia, esta eficiencia de una actividad productiva, ¿no?, es monetizando cada aspecto que se ha involucrado en la misma, para que a partir de esta monetización, es decir, convertir una acción en soles, en el caso peruano, nosotros podamos calcular este margen de utilidad. No hay otra forma. Por ejemplo, yo soy un productor que me he casado, ¿no?, con una chica de ciudad, qué sé yo, y la llevo al campo para que me ayude a trabajar. Y la chica, bueno, pues me da aliento nada más, no agarra la asada, no hace nada de ello. Pero a esa acción que está haciendo la chica, ¿no?, mi esposa, como se llame, yo le tengo que dar un valor, tengo que trasladarlo a valores monetizables para yo poder a partir de ello, ¿no?, tener una lectura muy clara en un ámbito económico de cuánto me ha costado la inversión en ese proceso de producción y finalmente yo pueda determinar si ha habido mejoras, generación de utilidades o no. Johnny Campos, ¿cómo está? Muy buenas noches. Está practicando su caligrafía usted, ¿no? A ver, yo le voy a pedir al señor Johnny Campos que tenga la amabilidad, la... que demuestre su calidad de profesional, porque asumo que es profesional o de persona, ¿no? Para que evite hacer esos trazos. A menos que me indique, pues, que tiene ciertos problemas cognitivos, tal vez de retraso mental, ¿no? Y se haya equivocado y
debe de estar en inicial tal vez, ¿no? Eh, entonces, para nosotros poder medir la eficiencia y la eficacia de un proyecto productivo, sea bajo el esquema de un proyecto de inversión pública o el esquema de un plan de negocios, tenemos que trasladar todas las actividades o todos los gastos, como por ejemplo, tenemos que monetizarlos. Eso es fundamental para nosotros poder determinar la competitividad, es decir, la utilidad. Si nosotros no podemos monetizar todos estos gastos, todos estos aspectos, nuestra determinación de la utilidad no va a ser la apropiada. ¿Y por qué les hablo de que tenemos que determinar la utilidad? Porque como ustedes saben, tanto en proyectos productivos como en planes de negocios, la evaluación se hace a través de la metodología costo-beneficio. Y para poder nosotros determinar el costo y el beneficio, tenemos que darle un valor monetario a cada uno de los conceptos, tanto de gastos como de ingresos que hemos obtenido, que vamos a obtener. Y a partir de esto vamos a generar los denominados flujos que nos va a permitir obtener estos indicadores de rentabilidad económica, ¿no? El denominado BAN y TIR. En ambos tipos, ¿no? Tanto proyectos de inversión como plan de negocios se va a trabajar con esto. Entonces, cada recurso que involucramos en una actividad productiva tiene que ser valorizado y tiene que ser convertido en unidades monetarias. Esto, como les manifestaba, nos va a permitir generar presupuestos, costos, gastos, ingresos, egresos, utilidades y los ratios económicos y los indicadores económicos. Ratio económico, por si acaso, viene a ser la relación beneficio-costo y la relación costo-eficacia o eficiencia. Indicador económico viene a ser el BAN, el TIR, o en el caso de proyectos productivos, ¿no? El BAX y el CAE. Ahora, como el proyecto de inversión pública y el plan de negocios son proyectos productivos, comparten similitudes. Para nuestro caso peruano, ambos tienen que estar orientados a cadenas productivas, como ya les mencionaba. Ahora, tanto Invierte P como la entidad sectorial, el Midagri, tienen sus propios conceptos de a qué se denomina cadena productiva. Indistinto a ello, ¿ya? Indistinto a ello, y ustedes pueden encontrar en Internet una cantidad mayor también de definiciones. Eh, la cadena productiva va a existir únicamente a razón de su mercado. En otras palabras, si no existe un mercado, no existe cadena productiva. La cadena productiva no depende de que exista un productor, de que exista un proveedor de insumos, de que exista un operador logístico, etcétera. La cadena productiva depende de que existe un mercado. Ahora, este mercado puede ser más o menos dinámico, es decir, va a ser más dinámico cuando demanda más producto y en diferentes presentaciones. Si demanda menos producto y en menos presentaciones, esa cadena productiva es menos dinámica. Si es más dinámica, indica que abarca o involucra a una cantidad mayor de actores, ¿no? Más productores, más operadores logísticos, más proveedores de insumos, más intermediarios, más actores de transformación, de generación de valor agregado, etcétera. Cuando una cadena productiva tiene un mercado más dinámico, se denomina cadena productiva priorizada, porque al mismo tiempo, ¿no? Como involucra a varios actores, es una cadena que dinamiza la economía local, porque mueve más actores, por lo tanto mueve más recursos, más dinero.
¿Ok? Entonces, ahora, ¿nosotros controlamos el mercado? No, nosotros no podemos controlar el mercado. ¿Por qué no podemos controlar el mercado? Porque el mercado está generado por la demanda. La demanda está dada por la población. Si yo puedo encontrar tal vez un gobierno dictatorial, ¿no? Tipo los nazis, ¿no? O algún otro gobierno que limite las libertades, eh, incluso de pensamiento, de opinión, podría darse, sí, podría darse, ¿no? Se da, ¿no? Son gobiernos dictatoriales, totalmente abyectos, eso sí, ¿no? En los cuales pueden generar este control del mercado. Yo le digo a la población que tiene que consumir. Yo le digo que este mes tienen que consumir frijoles y ya no arroz. Es más, para asegurarme eso, yo soy quien les entrega el frijol y soy quien también les limite el arroz. Puede ser, sí, pero en nuestro caso, felizmente, gracias a Dios, no, ¿no? Nosotros todavía tenemos libertad. Entonces, como la población es la que determina qué producto, qué demanda, en qué forma la demanda, qué cantidad, qué color, qué características, etcétera, los actores vinculados a este mercado no tienen capacidad real de poder definir cómo es que el mercado va a ir cambiando, pero sí tienen que estar preparados para poder ellos responder a estos cambios. Y ahí es donde va a aparecer el otro concepto de cadena competitiva. Una cadena va a ser competitiva cuando todos los actores de la misma tienen capacidad de poder responder a esa nueva variación, ese nuevo requerimiento del mercado. Entonces, ahí inmediatamente yo sé que ustedes han pensado en quién de los actores de una cadena eh, tiene más o menos capacidad de responder a estas nuevas variantes del mercado. El agente generador de valor agregado, no, porque ellos tienen márgenes de utilidad, por eso es que están involucrados, ¿no? Y tienen, como están vinculados a tecnología, tienen capacidad para poder rápidamente responder a esta variación del mercado. Los operadores logísticos no, porque ellos rápidamente también se adecúan. Hay una variedad importante de operadores logísticos. Los proveedores de insumos menos, los intermediarios tampoco, ¿no? En algunos casos sí se verán afectados porque tienen que esperar la respuesta de los productores, ¿no? Del agente productor para poder ellos iniciar inmediatamente sus procesos de articulación, etcétera. En ese sentido, ellos sí dependen en cierta medida de los productores. Los productores podrán responder a las variaciones del mercado, ahí es donde aparece el problema, ¿no? Generalmente no pueden responder rápidamente a estas variaciones del mercado, o en algunos casos ni siquiera pueden responder a estas variaciones del mercado. En ese sentido, el, el agente que va a tener mayor dificultad para responder a estas variaciones del mercado va a ser el productor. Es este productor el que va a determinar entonces el nivel de competitividad de la cadena. Como no puede responder rápidamente a los cambios del mercado, la cadena va a perder competitividad. Es ahí donde el Estado presta atención. El Estado lo que va a hacer a través de los proyectos de inversión pública y de los planes de negocio es generar un espacio de apoyo a estos productores para que puedan responder a estas variaciones del mercado. Ahora, como entendemos, el Estado no va a estar pues atento, ¿no? El mercado este año te pide producto a embolsado, de color rosadito con puntos morados, de acá a 3 años te va a pedir un producto ya no embolsado, enmayado,
ya no de color rosado, sino de color púrpura, igualito con puntitos amarillos. El Estado no te va a decir, este año, este periodo te apoyo, el próximo te apoyo, el próximo te apoyo, etcétera. No. El Estado, ¿qué va a buscar entonces? El Estado va a buscar generar en estos productores capacidades, conocimientos y competencias para que ellos mismos vayan orientándose a poder incorporar estas nuevas variaciones del mercado a través de la adaptación tecnológica. Pero para ello tiene que haber un punto de partida, ¿no? Y ese punto de partida lo va a catalizar el Estado a través de estos dos tipos de intervención, los planes de negocio y los proyectos de inversión pública. Entonces acá aparece ya el público objetivo de estos proyectos productivos. Estamos hablando todavía tanto de planes de negocio como de proyectos de inversión pública. El público objetivo van a ser pequeños y medianos productores que actualmente dirigen su producción total o parcial a un mercado, es decir, forman parte de una cadena productiva y colocan parte de su producto o todo su producto en el mercado y con eso cubren sus costos de producción. ¿Ya? Cubren, no nos menciona nada de que puedan tener ingresos o utilidades. Entonces, si tienen ingresos, son competitivos. Si no tienen ingresos, no, o no tienen utilidades, perdón, no son competitivos, pero cubren sus costos de producción. Es decir, quedan cero, ¿no? Gasté 1.000 y gané 1.000, por lo tanto, queden cero. No debo ni me debe. Pero no pueden ser público objetivo productores que no que tengan capacidad para acceder a servicios de apoyo al desarrollo productivo, es decir, medianos o grandes productores, ni tampoco productores que no puedan generar excedentes de su producción para colocar en el mercado, los de autosubsistencia, por ejemplo. Para ellos hay otros esquemas de apoyo. El Estado también nos indica cuáles son los elementos que considera el Estado mismo que tienen que estar presentes para que un productor se pueda insertar competitivamente a una cadena productiva. ¿Ok? Y estos componentes están relacionados al proceso productivo, al mercado y al desarrollo y a la asociatividad. Tanto en el proceso productivo como en el mercado, como verán ustedes acá, hay un elemento que es infraestructura productiva, es decir, construcción. Pero también hay otro componente que es conocimientos, que son dos de los componentes de la prestación de servicios públicos. Eh, pero sí nos indica ya que una debilidad es el acceso a tecnologías apropiadas, ¿no? Y también nichos de mercado. Ahora, este conjunto de elementos que el Estado considera que tienen que estar presentes, ustedes lo pueden utilizar como base para la elaboración de los esquemas problemáticos, ¿no? El árbol de problemas, tanto para el proyecto productivo, para el proyecto de inversión pública, como para el plan de negocios, ¿no? Pueden ver ustedes si la organización o la comunidad tiene infraestructura productiva, si han desarrollado capacidades técnicas en la producción, si conocen manejos, esquemas de calidad, etcétera. Y lo pueden utilizar tanto para el árbol de problemas como para el árbol de objetivos. En términos generales, el proyecto de inversión pública y el plan de negocios tienen una estructura de elaboración común.
parten de la definición que viene a considerar también el diagnóstico. Acá se va a diagnosticar a los beneficiarios, se va a diagnosticar a la cadena productiva, se va a diagnosticar el territorio y también en el caso de proyectos de inversión pública se va a diagnosticar a la entidad que va a estar encargada de la prestación del servicio público, es decir, a la gerencia, Dirección Regional Agraria, la Agencia Agraria, la INI, al SENAS, etc. A partir de este diagnóstico, ¿ya? Tanto en plan de negocios como en proyecto de inversión, a partir de este diagnóstico se va a generar la situación problemática. Y de esta situación problemática se va a generar los objetivos. Y de los objetivos va a va a determinarse la estructura, es decir, el conjunto de acciones que se van a desarrollar para poder alcanzar este objetivo. Ahora, acá hay que hacer una aclaración. Cuando se desarrolla la situación problemática, donde ustedes van a definir el problema y sus causas, ustedes no van a plantear una solución al problema. Ustedes no van a solucionar el problema, ¿ya? Por si acaso. Lo que van a hacer es desaparecer las causas. El problema está generado por las causas. Entonces, y este es un aspecto importante que los evaluadores consideran siempre, si hemos determinado o hemos identificado todas las causas que generan el problema y si le hemos dado una solución a cada causa. Si yo he solucionado cada causa, quiere decir que esta ya no existe, esta tampoco, esta tampoco. Como no existen las causas y yo he identificado todas las que le dan génesis al problema, eliminadas las causas, eliminado el problema. Ahí es donde nos evalúan, ¿no? Y por eso es que a veces en las observaciones nos dicen, ¿no? No está claramente definida la causalidad o las causas no se han identificado totalmente, etcétera. O el problema no está bien definido. ¿Por qué te dice que el problema no está bien definido? Porque a revisión de ellos han verificado que no has identificado todas las causas. Por lo tanto, las causas que tú has identificado, cuando sean resueltas, no van a generar la desaparición del problema porque has olvidado o has obviado algunas de ellas. Ahora, hay algunas diferencias que tienen estos dos. El proyecto de inversión está orientado a la población en general, es decir, va a buscar atender a toda la población posible. El plan de negocios no. El plan de negocios está orientado a una organización específica. El proyecto de inversión se orienta hacia una solución que va a buscar resolver necesidades humanas y sociales. Por eso se habla acá de servicio, un servicio público. El plan de negocios no. El plan de negocios va a ser una solución puntual que la organización, la agrupación ha definido. ¿Ok? Otra característica del proyecto de inversión pública es que va a estar orientado a un tiempo determinado que en líneas generales o en línea promedio va de 3 años aproximadamente. El plan de negocio no. El plan de negocio es más puntual. Por lo general está alrededor de un año. Acá está 3 años y el plan de negocios está en función a un año. La otra diferencia entre el plan de negocio y el proyecto de inversión es que el proyecto de inversión prioriza competencias, capacidades. Por lo tanto, acá le presta atención a lo que es la asesoría,
la asistencia técnica, la capacitación, la pasantía, etc. El plan de negocios prioriza bienes, infraestructura, equipos, vehículos, etc. Está más orientado a lo que son bienes tangibles. En cambio, el proyecto de inversión está más orientado a lo que son bienes no tangibles. La otra diferencia es que el proyecto va a generar bienes para la unidad productora que pertenece al Estado. El plan de negocios va a generar bienes para la organización, que son los socios o los productores. El plan de negocios es el esquema a través del cual el Estado le puede asignar subsidios monetarios o en bienes para los beneficiarios. El proyecto de inversión no. ¿Ya? Si va a asignarles algo, va a ser únicamente a modo demostrativo, a modo experimental. En cambio, el plan de negocios no. El plan de negocios sí les va a generar, les va a asignar bienes, ¿no? E infraestructura a la organización. El plan de negocios está orientado a productores organizados, organización de productores, prioriza bienes, infraestructura física, etc. El proyecto de inversión pública está orientado para que sea ejecutado por gobiernos locales, gobiernos regionales, entidades sectoriales. Prioriza servicios, capacitación, asistencia técnica, etc. Además de ello, ¿no? En cuanto al cofinanciamiento en efectivo, digamos, no es obligatorio. En cambio, en los planes de negocio, el cofinanciamiento sí es obligatorio. Tenemos dos esquemas más representativos, el de Procompite y el de Agroideas, entre otros más que tenemos vigente a la fecha, ¿no? Los principales componentes de un proyecto de inversión pública son las capacidades para generar promotores locales, capacidades técnicas de los productores, capacidades técnicas en la entidad y también recursos para el entrenamiento, la asistencia técnica, módulos productivos, equipos, kits, vehículos, etcétera. Pero como les dije, estos últimos están más orientados para la entidad. Si en un proyecto productivo se han adquirido 10 motos para 10 técnicos de campo, una vez que concluye el proyecto, esas 10 motos quedan con la entidad. No es que le van a decir a los beneficiarios, toma, a cada uno le regalo una moto, o a cada uno le doy una parte de la moto. O tampoco le decir a cada comunidad le doy una moto. En cambio, el plan de negocios se orienta principalmente a bienes y servicios, que pueden ser infraestructura, maquinaria, vehículos, herramientas. Ahora, los servicios, que pueden ser también asistencia técnica, capacitación, están vinculados a estos bienes estratégicos, dependen de estos. Yo no puedo generar un servicio que no esté vinculado a un bien. Por ejemplo, indico que tienen problemas de post cosecha, ¿no? Y para esto les voy a dar módulos fermentadores. Este módulo fermentador va a constituirse en el bien y tengo que capacitarlos en el manejo del módulo fermentador, que es el servicio. Yo no puedo capacitarlos en el manejo de un módulo fermentador si es que ellos no tienen el módulo fermentador. Entonces, siempre en el plan de negocios, el servicio está vinculado al bien que se ha generado, que se va a generar también con el mismo plan de negocio. En el caso de proyectos de inversión pública, no necesariamente, ¿no? Ahí se prioriza, como ya les mencionaba, los servicios. La otra característica de estos dos modelos es lo que se denomina como unidad productora. En el caso de proyectos de inversión pública, la unidad productora, que viene a ser el órgano que va a prestar el servicio, en el caso de proyectos productivos es el servicio,
de apoyo al desarrollo productivo, que va a ser la capacitación, el entrenamiento, etcétera, va a ser la Dirección Regional Agraria, Gerencia Regional Agraria, en el ámbito regional, en el ámbito local será la Gerencia de Desarrollo Económico, puede ser el INIA, puede ser el SENACE, etcétera. ¿Ya? Y para ellos se puede generar una serie de elementos. El proyecto va a durar, como ya les mencioné, de 1 a 3 años. En el caso de planes de negocio, acá no existe unidad productora, ¿ya? Si queremos entenderlo así, la unidad productora va a venir a ser la organización, la asociación, etcétera. Eso sí tiene que ser una asociación reconocida por el Estado o bajo un esquema autorizado por el Estado. Los componentes principales van a ser la adquisición de bienes y la provisión de servicios, pero vinculados a estos bienes. Su duración generalmente abarca de un año en promedio, ¿no? Algo menos incluso. Además de eso, no se olviden que en los esquemas de planes de negocio, actualmente existe la figura de la contrapartida en efectivo. Ya, esto es importante porque muchas veces determina o el monto de inversión del plan de negocios está vinculado al aporte en efectivo y es el que determina el nivel de apoyo que solicitan los beneficiarios. Bien, sería todo en esta primera sesión. En la siguiente ya vamos a ver todo lo relacionado a proyectos productivos, cómo se elaboran, qué tipo de componentes tiene, de dónde vamos a ir obteniendo la diferente información para cada uno de estos componentes, ¿no? Y así. Y lo mismo, ¿no? Para planes de negocio. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. A partir de la siguiente sesión se les va a ir alcanzando algunos modelos, algunos esquemas de estos estudios, tanto de proyectos productivos como también de planes de negocio, ¿no? Para que ustedes tengan una idea de cómo están estructurados y puedan servirles estos mismos de guía para que elaboren los propios. Bien, creo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, ¿ya? Sería todo en esta oportunidad. Nos estaremos reencontrando el próximo día viernes. Ahí en pantalla, en la PPT, que se les va a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela, está mi número de WhatsApp por si tienen a lo largo de esta semana alguna consulta, alguna pregunta, ya para poderles ir aclarando estos. Bien, muy buenas noches con todos. Les cedo el pase a los moderadores para que les den algunas palabras finales y algunas orientaciones. Permiso.